Hola, muy buen día, mucho gusto. Soy el contador público Luis Adrián Moreno García, catedrático de la Universidad de las Américas y el Caribe. Hoy vengo a platicarles un poco sobre la importancia y necesidad de las contribuciones a nivel público, empresarial y social. Dicha conversación se dividirá en cuestionamientos comunes que se plantea la misma población, el cual de una manera clara y concisa se desmenuzará todo el marco teórico para poder generar una eficiencia ante la comprensión y análisis de los temas. Siendo así, empezamos. Primeramente hay que entender la importancia o la necesidad, obligación tributaria, o en pocas palabras, ¿por qué debo de pagar impuestos? Todo esto viene fundamentado en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual refiere que los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público municipal, estatal o federal, de manera proporcional y equitativa. De igual modo, se refiere en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación que toda persona física y moral tiene como obligación contribuir al gasto público acorde a la normativa fiscal referente. Siendo así, se puede entender que cualquier persona física o moral tiene como obligación contribuir al gasto público acorde a sus actividades, acorde a su régimen y acorde a las percepciones y gastos que realiza en una temporalidad. Pero ante esto, hay que entender primeramente qué es una persona física y qué es una persona moral. Acorde al artículo 25 del Código Civil Federal, establece que una persona moral es una asociación o sociedad civil, un sindicato o una agrupación de dos o más accionistas que comparten capitales para poder emprender un negocio. Que en diferencia, una persona física se puede entender como un individuo que tiene la capacidad legal de tributar. En pocas palabras, vender, comprar, adquirir, prestar servicios, generar un ingreso o gastar. En pocas palabras, una persona física se puede entender como aquella persona que tiene la capacidad de realizar actividades económicas. Que en diferencia, la persona moral se puede entender como la agrupación de dos o más accionistas que juntan capitales, ya sean monetarios o materiales, para poder emprender un negocio con fines lucrativos o sociales. ¿Sí? Pero ante esto, hay que entender o direccionar el concepto de contribuciones. ¿Qué es una contribución? Acorde al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, comprende o describe que las contribuciones se dividen en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Un impuesto se entiende como una imposición monetaria de manera directa o indirecta ante los actos y hechos económicos. En diferencia de las aportaciones de seguridad social, son aquellas contribuciones que se pagan de manera obligatoria por parte de un patrón o voluntaria por parte de un beneficiario. ¿Para qué? Con el fin de obtener beneficios de seguridad social. Las contribuciones de mejoras son toda aquella aportación que se requiere por aquellas personas físicas o morales que se beneficien por obras públicas. Y los derechos tienen como finalidad aquellas aportaciones para aquellas personas físicas o morales que se aprovechen de bienes del dominio público o de servicios que preste el Estado. Pero ya todo direccionado ante lo que es el tema de los impuestos, ¿qué tipos de impuestos existen y cuáles debo de pagar? Hay que entender que existen obligaciones tributarias distintas acorde a los régimen, acorde al tipo de personas y acorde a las actividades que realizan. Pero ante esto, hay que entender que los impuestos se dividen en dos tipos de clases, los directos e indirectos. Los directos, como bien dice, direccionan ante las ganancias, utilidades o percepciones que genera un contribuyente. En pocas palabras,
cuando gana alguien un poco de dinero, cuando genera una utilidad una empresa, de ahí tienen que escarbarle una cantidad de dinero o tienen que grabar esa utilidad para pagar impuestos. Un claro ejemplo de esto es el impuesto sobre la renta. En diferencia, el impuesto indirecto va direccionado ante lo que son las actividades económicas. En pocas palabras, vender, comprar, prestar servicios, arrendar, etc. Como por ejemplo, ¿cuál? Lo que es el IVA, lo que es el IEPS, el impuesto sobre el hospedaje, que en pocas palabras, si una persona compra algo, tiene que grabarse el impuesto a valor agregado, el IEPS. Pero ¿qué requisitos debo tomar en cuenta al momento de registrarme ante el Servicio de Administración Tributaria? ¿Qué obligaciones tengo que cumplir ante ellos? Primeramente, hay que ser sinceros y muchas personas o muchos contribuyentes siempre han tenido el sueño de empezar un negocio, realizar un oficio en el que son buenos o los apasiona. Pero una de las limitantes que los reduce a realizar de manera formal sus actividades es el desconocimiento de los pagos que se tienen que realizar de manera mensual o anual ante la Hacienda, que la facturación electrónica, la contabilidad que se tiene que realizar y otros conocimientos básicos que van direccionados ante lo que es la hacienda pública. Pero primeramente hay que entender que toda persona física y o moral tiene que estar inscrito ante lo que es el Registro Federal de Contribuyentes, actualizar de manera constante sus actividades económicas, realizar de manera periódica sus declaraciones mensuales, bimestrales, semestrales o declaraciones informativas, formular estados de posición financiera y registro de inventarios por cada año, realizar la facturación electrónica, ya sea de manera a público en general o a contribuyentes que le solicitan su respectiva factura, generar su declaración anual, ya sea para persona física o persona moral, que claro, cada quien tiene su respectivo periodo para hacer sus obligaciones, y realizar los pagos tributarios que los obliga la respectiva ley del impuesto a valor agregado, la ley del IEPS o la ley del impuesto sobre la renta. Estas obligaciones son de manera estricta dictada por lo que es el sistema de administración tributaria, ya que cualquier error u omisión que se presente puede ocasionar multas o requerimientos. Pero bueno, ¿cómo se puede saber qué impuestos debe y cuánto? Primeramente, hay que entender que el sistema de administración tributaria será el encargado de determinar y recaudar todas las contribuciones para lo que es el gasto público. ¿Pero en qué se basa? El Servicio de Administración Tributaria se basa en todas las percepciones monetarias, en todas las deducciones que uno realizó de manera periódica, basándose en los estados de cuenta. Como se dice, todas las cuentas son fiscalizadas. Al momento de que el Servicio de Administración Tributaria detecta que te ingresó un dinero a tus cuentas bancarias, ellos presumen que es una percepción por un ingreso. Tú, como contribuyente, tienes que determinarles o explicarles que no es una percepción por ese concepto. Bueno, el primer paso sería que la persona física o la persona moral determine en qué régimen se va a inscribir para posteriormente poder determinar el impuesto que se va a ocasionar acorde a sus actividades, ya que puede variar acorde a la persona física o persona moral. Siendo un claro ejemplo lo que es el impuesto sobre la renta, ya que para persona física se basa en el artículo 96 de la ley del ICR y para persona moral se basa en el artículo 9. Pero bueno, la persona física se direcciona ante tasas progresivas. Mientras más gana, más paga. Pero, ¿en qué forma? Se acumulan todos los ingresos que fueron efectivamente cobrados con las deducciones que fueron efectivamente pagadas. Que en diferencia a la persona moral se basará en lo que es todo el ingreso facturado de manera periódica,
multiplicado por la tasa que establece el artículo 9 de la ley del ICR, ya sea si lo pagaron o no lo pagaron. De manera directa se paga con la tasa referida, que en diferencia de la ley del IVA, ahí se grava un cierto porcentaje que establece la respectiva ley, mientras que el IVA o el IEPS se multiplica la tasa por el subtotal. Como un ejemplo, el IVA se causa por un 16% y el IEPS en lo que es en productos de alta densidad calórica es de un 8%. Todo lo que es el subtotal se multiplica por respectiva tasa y ese es el impuesto que se va a causar. Todo eso se reduce por las adquisiciones que se hicieron en un cierto periodo para determinar cuánto es el impuesto que se debe de pagar en un cierto mes, en un cierto bimestre o semestre. Con lo antes dicho, se dicta que el cobro de impuestos se da al momento de ser cobrado o pagado el adeudo. En ese carácter, el contribuyente incurre al crédito fiscal. Pero, ¿cómo puedo reducir o pagar menos impuestos? Primeramente, hay que entender que el concepto de deducciones, el cual viene especificado en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, refiere que son las devoluciones que se ocasionan de manera periódica, el costo de lo vendido, los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, las inversiones o, en pocas palabras, las depreciaciones o amortizaciones, los créditos incobrables, las cuotas a cargo pagadas por el patrón o también llamadas cuotas o veros patronales. Dichas deducciones serán impuestas para reducir el impuesto que se causa de manera periódica, ya sea para lo que es el IVA o el ICR. Pero hay que tomar en cuenta que hay ciertos artículos gravados, hay ciertos artículos deducibles, hay ciertos candados para poder determinar que va direccionado dicha deducción para ser deducible de impuestos. Pero para esto hay que tomar ciertos puntos de vista. Primeramente, estas respectivas deducciones tienen que ser efectivamente indispensables para la actividad económica, siendo, por ejemplo, si un contador va a realizar sus actividades de contabilidad, tiene que utilizar gastos que sean acorde a su fin, como por ejemplo el combustible, por ejemplo la luz, el agua, la renta. Un arquitecto tiene que utilizar insumos como lo que es la papelería, como lo que son los materiales, como lo que son los combustibles o cualquier acto que vaya a su respectivo fin. Todos estos gastos que se realizan tienen que estar amparadas por medio de una factura electrónica o un comprobante fiscal, ya que el sistema de administración tributaria se va a basar acorde a lo que él tiene en su respectivo sistema. Y todas las facturas o todo lo que son los comprobantes tienen que ser emitidas en respectivo forma, ¿sí? De igual manera, acorde a la definición de contabilidad, todo registro o toda factura tiene que estar registrada en un cierto periodo, en un cierto mes, en un cierto año, para poder determinarse que es deducible. De igual modo, tiene que estar desglosado lo que son los impuestos y las respectivas retenciones, ¿sí? De esta manera, el contribuyente tendrá la forma para poder reducir sus respectivos impuestos por medio de la generación de facturas, por medio de la generación de deducciones que le hagan un beneficio de una reducción de contribuciones. De este modo, ya teniendo una amplia introducción del concepto de contribuciones, de impuestos, obligaciones fiscales y la manera de disminuir respectivos créditos fiscales, ¿por qué pagamos impuestos? Las contribuciones fueron establecidas en la época antigua, ya que la población aportaba por medio de especie bienes para la misma sociedad, para que pudiera subsistir. De modo que poco a poco la aglomeración crecía y prosperaba, y aportaba, para así beneficiar su calidad de vida
y crecer para bien y generar mayores servicios. En pocas palabras, todo individuo tiene que aportar una cierta cantidad de dinero, un cierto bien o en pocas palabras, un ladrillo a lo que es a una casa, que esa respectiva casa se va a llamar país, se va a llamar confort social. De igual modo, en el artículo 25 constitucional establece que el gobierno será el único encargado de abogar por el crecimiento y desarrollo económico para el pueblo. De esta manera, las contribuciones van direccionadas para que exista una seguridad de una infraestructura, una educación, un servicio de salud próspero y eficiente para la sociedad. De este modo, uno como mexicano y contribuyente aporta y ayuda a la nación a que mejore de manera constante y exista una estabilidad y armonía social. Esto es lo básico que debe de conocer un contribuyente. ¿Tienes alguna duda? ¿Te interesaría algún curso básico sobre contribuciones? Puedes realizarlo en el apartado de comentarios. Muchas gracias y muy buen día.